para toda la audiencia. Bueno, este levantamiento de la posibilidad de continuar con medidas de fuerza, con paros, sin haber acordado salarios con la gestión de Carrera, ¿cómo se explica, Gustavo? Bueno, me escucho con mucho eco. No sé si podrían bajar, porque si no se me dificulta mucho para poder hablar. No, mira, no sé. Ahí, ¿Ahí? ¿Ahí está mejor? ¿Hola? ahí. ¿Ahí está mejor? Sí, sí. Ok. No, te decía que después de un extenso debate que nos vimos hacia el interior de nuestra organización, en el congreso que tuvimos en la localidad de Bariloche, claramente habían algunas diferencias de posturas. Nosotros entendíamos que teníamos que analizar la situación y ver qué era lo mejor que nos podía pasar como organización sindical frente a esta nueva convocatoria paritaria. Obviamente que nosotros, de acuerdo a la resolución que sacamos del Congreso, entendemos que lo mejor que nos puede lo mejor que nos puede pasar es ir a esa paritaria, dándole un gesto al gobierno de que los trabajadores y trabajadoras de la educación entendemos de que a una paritaria no se puede ir bajo una medida de fuerza o protesta, ¿no? Bueno, Además, pero entendemos de que... hecho lo hicieron, porque fueron, digamos, iniciaron en medio de la negociación paritaria, iniciaron el ciclo lectivo con medidas de fuerza, con un paro de 72 horas, que no es un paro simbólico. ¿Cómo no te escuché? Digo que en medio de la negociación paritaria, el arranque del inicio del ciclo lectivo fue con un paro, y un paro no Sí, simbólico de 72 horas, son 3 días de paro. sí, 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 en realidad el paro tuvo que ver con que no estaban dando respuesta en distintos espacios de diálogo y de encuentro donde teníamos y donde entendíamos de que se estaban dilatando los tiempos, ¿no? Nosotros Hablando de veníamos desde dilación de los diciembre. tiempos, Gustavo, ¿por qué se dilata la resolución de un congreso hasta las 2 de la madrugada y se decide retomar, digamos, 4, 5, 6 horas después el dictado de clases? No hay forma de comunicarle a todos los docentes, no hay forma de comunicarle a todos los padres que hay un levantamiento de las medidas de fuerza cuando la discusión se traslada tan avanzada la noche, la madrugada. Sí, es verdad. Nosotros tuvimos una discusión interna con respecto a eso. Nos llevó tiempo la discusión. Nosotros somos 18 seccionales. Las 18 seccionales tienen que dar su mandato. Hay un proceso de debate y, bueno, cuando las cuestiones se tienen que dirimir mediante una votación, nosotros tenemos que dar participación y tenemos que canalizar todos los mecanismos internos que tenemos para poder sacar una resolución. La verdad que nosotros pretendíamos Digo esto de porque es que, una desconsideración para con sus propios afiliados, los docentes, pero también para con los padres que no saben al otro día si tenían que mandar a sus hijos a la escuela o no. y bueno, yo entiendo que haya un enojo generalizado, pero los trabajadores y trabajadoras de la educación, los que sabemos cómo es el funcionamiento democrático de la UNTER, lo vamos a entender. Necesariamente teníamos que tener esos tiempos, la verdad, si dependía exclusivamente de esta conducción, resolver cuanto antes esa situación lo hubiésemos hecho, pero la verdad que no depende exclusivamente de nosotros. Gustavo, ¿no se podía adelantar el Congreso teniendo en cuenta que hubo 72 horas de paro y empezó a las 3 de la tarde del miércoles, del tercer día de paro? ¿No se podía adelantar al martes o a la mañana misma del miércoles? Nosotros analizamos esa posibilidad, pero bueno, nosotros tenemos una reglamentación que cumplir en cuanto a los plazos para la convocatoria, y digo una reglamentación que tenemos que presentar a la Secretaría de Trabajo. Y si nosotros nos corremos 1 milímetro de esa reglamentación, sabemos que pueden venir por nuestra organización y nosotros siempre pensamos en los compañeros primero, en la organización y después en lo que tenemos que resolver. Gustavo, ¿cómo sigue? La semana que viene, la negociación con la gestión Carreras, ¿cómo continúa? Digo, para tener en cuenta cuál va a ser la condición salarial de los docentes y la continuidad también de la actividad escolar.
Nosotros esperamos que a partir del pliego que ya el gobierno sabe de lo que le vamos a ir a pedir, por lo menos tenga algunas respuestas que nos permitan avanzar. Nosotros entendemos que es muy difícil en toda negociación poder resolver el 100% de la demanda en una sola mesa de trabajo. Pero sí entendemos de que tiene que haber una respuesta macro, concreta, que nos permita avanzar sobre todo en la calidad del salario, en la recomposición del salario en función de todo lo que hemos perdido, no solamente el año pasado, sino también por el producto de la inflación, sino también por este descuento ilegal que hizo el gobierno. Y eso sí o sí le tiene que dar respuesta al gobierno, porque es lo que nos está trabando poder llevar a una definición. Nosotros entendemos que si no hay respuesta frente a la recomposición del salario y que nosotros en febrero, marzo podamos notar esa recuperación y la devolución del 10% que nos descontó, creo que no hay manera de seguir avanzando porque entendemos de que hay un capricho más que nada del gobierno de no poder dar respuesta a eso.